Bien, ayer vimos un algoritmo para calcular la raíz cuadrada. Utilizamos el método de los babilónicos. Habíamos visto inicialmente uno, pero pues dijimos que ese estaba más complicado. Es el que nos habían enseñado por allá en primaria o secundaria. Si es más complicado de implementar ese, entonces recurrimos a lo que se llama un método numérico, en donde a través de iteraciones, de operaciones, claro, bien pensadas, llegamos a un resultado. Hay eh, muchos cálculos o, digamos, en este caso de funciones se hacen a través de métodos numéricos, porque los métodos analíticos resultan más complicados y los métodos numéricos son más prácticos y dan un resultado bastante aceptable. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es implementarlo en PCIN y luego en la calculadora de Java. Para eso, pues ya voy a retomar el algoritmo. Aquí está. Este algoritmo lo único que trae de más, se puede decir, es la salida de A y B. Nosotros la pusimos para monitorear cómo se van comportando, ¿va? Entonces, bueno, vamos a desarrollarlo en PCI. Sería, bueno, ahí están las variables, se va a llamar raíz cuadrada. Y son las variables N, A, B y promedio como real. Fíjense que la variable promedio podría salir sobrando porque aquí cuando se calcula el promedio dentro del ciclo, se puede asignar de una vez a la variable A, porque primero calculamos el promedio y luego se lo asignamos a A. Entonces aquí podría ser A es igual a A más B entre 2. Así lo vamos a hacer en el algoritmo en PCI y nos ahorramos creo que la variable promedio. Yo la quise dejar porque en la explicación, pues sí, me parece que resulta más claro primero calcular el promedio y luego pasárselo a la variable A. Pero como en programación se vale que el resultado de una expresión en donde interviene una variable se pueda asignar a la misma variable, entonces, pues si yo voy a promediar A más B y el resultado finalmente lo quiero otra vez en A, pues lo puedo hacer directamente. Entonces, ahorita vamos a hacer ahí directo. Quedaría, bueno, pedimos el número y número y lo leemos la N. Después viene una condición, un sí. Dice, si la n es menor que cero, mandamos un mensaje. Entonces, ponemos ahí la condición. Sería si n es negativa, si es menor que cero, entonces pues no vamos a hacer nada, porque si no, se ciclaría. Entonces, aquí le pondríamos escribir. Buenos días. No hay, no se puede obtener, o bueno, algo así. Calcular la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Bueno, ese es, y ya en caso de que no sea negativo, porque inclusive el cero debe funcionar, entonces ya implementamos nuestro algoritmo del cálculo. Dice que la A, todo esto va a ir dentro de la parte falsa. Decimos que la A empieza con 1, y luego la B empieza con N. Y después viene el ciclo mientras. Aquí ponemos un ciclo mientras. Eh, Escogimos el mientras porque no sabemos cuántas veces se tenga que hacer el proceso. Entonces aquí sería mientras el valor absoluto, tenemos la función valor absoluto aquí. Aquí está apps, se llama igual que en Flowgrid. Entonces, mientras el valor absoluto de A menos B sea mayor que, y aquí establecemos una precisión de 8 decimales, podrían ser más, 0.8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mientras la diferencia de los dos, porque ya vimos que lo ideal es que fuera cero la diferencia, que fueran iguales. Pero ya vimos que muchas veces no se llega, por más vueltas que le demos, ya no se llega. Entonces aquí, por eso lo decimos de esta manera. Y aquí es donde, en lugar de calcular el promedio y guardarle la variable promedio y luego esa variable asignársela a la A, pues mejor lo hacemos directo. Aquí le diríamos, el nuevo valor de A va a ser el anterior más la B entre 2. Y entonces ya estas dos instrucciones se convirtió en una. Y luego la B va a ser la N entre la A. Y ese ciclo pues va a estar dando vueltas y vueltas mientras la diferencia de A y B sea. Y fíjense que este método yo lo he usado para otros cálculos donde pues está medio complicado algún despeje y sí funciona. Bueno, entonces ahora ya tenemos el resultado, pues está en A o en B. Nosotros lo pusimos en A. Estamos todavía en la parte verdadera, perdón, la parte falsa. Entonces aquí sería escribir raíz cuadrada de n, luego un igual, y luego la variable a, o puede ser la b, porque son muy parecidas, ¿no? Aquí tengo un error, a ver. Es que puse un punto en lugar de una coma. Así queda. Así es que, pues ya podemos probar. Bueno, voy a grabarlo primero. Pues estamos a 20. Y ya podemos calcular la raíz cuadrada de cualquier número. Por ejemplo, del 100. Ahí está. Me da si lo redondeamos ya en una calculadora, bueno, ya en un formato a 8 decimales, pues va a desaparecer ese 1. La raíz cuadrada de 2 es 1.4142. Por aquí tenemos un ejemplo de 6.734, 6.734,98 y me da 82.06. Ahí está, ¿verdad? Muy bien, entonces ya está trabajando el algoritmo. Ahora pues ya lo podemos trasladar a código de Java. No lo vamos a hacer como una aplicación individual. Ya ven que lo que hemos estado haciendo es ese algoritmo que aquí está trabajando de manera independiente, lo convertimos a función. En la función, el dato de entrada representa el parámetro de entrada de la función y el resultado representa el valor de retorno. Entonces, pues voy a tomar como referencia y vamos a traer nuestra calculadora. La calculadora, ya tenemos buen rato con esta aplicación, lo hemos estado agregando. Bueno, aquí está. Sabemos que las operaciones las hemos estado ubicando en una clase que se llama mate. Así es que nos vamos aquí a mate. Ya tenemos la potencia, el div, el mod, el factorial. Y ahora le vamos a agregar la raíz. Así se va a llamar, raíz. Entonces diríamos public static doble, porque va a regresar un valor de tipo doble, y raíz. Y va a recibir como parámetro el dato de entrada. Sería un doble n, porque puede tener decimales. En lugar de leerlo, lo vamos a
a tener como un parámetro de entrada. Y ahora aquí, pues vamos a decir si aquí lo que podríamos hacer es decirle si la n es menor que cero, entonces esa salida, si le ponemos system out, pues va a salir en la consola y la aplicación visual. Ah, pues lo estamos haciendo ahorita en la consola ahora. Ah, bueno, pues podemos. O es más, vamos a ver si aquí nos funciona el JOption Paint. Ya ven que es esa librería es la que utilizamos para mandar un mensaje así rápido, emergente. JOption Paint Show mensaje. Y aquí le diríamos, el, este primer parámetro, pues así lo podemos dejar. Aunque aquí dice, es que aquí no encontró ninguno visual. Entonces, bueno, lo vamos a hacer como consola. Es que ahí está buscando un componente visual y no lo tenemos. Entonces le vamos a decir system, pues el mismo mensaje, ¿no? No se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. En el contexto o en el dominio de los números reales. En los números complejos sí se puede, pero estamos en los números reales. Bueno, en caso contrario es cuando vamos a hacer todo lo que está ahí y como son varias instrucciones, pues vamos a rentar un bloque. Y ya, vamos a hacer todo esto, ¿sí? La A va a empezar, A y B son variables que necesitamos declarar porque pues la única que tenemos declarada es la N, que es parámetro de entrada. Entonces sí hay que declarar aquí las variables A y B. Vamos a decirle doble, porque son de tipo doble, A y B. Y entonces A va a ser igual a 1 y B va a ser igual a N. Y después entra un ciclo mientras, un while, mientras el valor absoluto. ¿Cómo obtenemos el valor absoluto? Pues hay una función que se llama mat.apps, también se llama igual, apps, de A menos B. Mientras el valor absoluto de A menos B sea mayor que una precisión que yo voy a establecer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces vas a hacer lo siguiente, que son dos instrucciones nada más. Por eso, pero sí necesitamos bloque porque es más de una. Entonces le decimos, el nuevo valor de A es el promedio del anterior más la B, así, y el nuevo valor de B es la N entre la A. Y cuando salimos es porque ya son muy parecidos A y B, por eso se deja de cumplir la condición y no la vamos a mostrar, la vamos a regresar. Entonces le diríamos que regrese la. Y así quedaría. Ok, entonces ya tenemos la función. Ahora para probarla vamos a incorporarla a la calculadora. Aquí estamos en un archivo que se llama mate y ahí estamos ubicando, eh, agrupando las funciones para tenerlas por separado y poderlas utilizar en cualquier otra aplicación donde la necesitemos. Bueno, vamos a abrir la aplicación. En este caso la calculadora está haciendo uso de la librería mate. Y aquí, no sé por qué está eso. Bueno, le vamos a agregar la función raíz. Va a ser la número 9, raíz cuadrada. La raíz cuadrada
Bueno, aquí acuérdense que tenemos un ciclo do para que por lo menos una vez se muestre el menú. Ya si el usuario quiere salir, pues le da un cero, aunque sea, aunque no haga ninguna operación. Pero ya cuando da una operación, entra al switch y según lo que dio, según lo que valga la variable operación, va a realizar ese caso. Y aquí pues nos vamos a brincar hasta 9. Vean dónde está, ahorita dónde termina el switch. Vamos a agregar el caso 9, que es la raíz cuadrada. De una vez el break. Y para las raíz cuadradas, pues necesitamos pedir el número. Ahora, en el algoritmo, que no es función, en PCI, no en Flowgorith, nosotros pedimos la variable n, pero la variable n, pues ya esa, ya la va a recibir como parámetro. Aquí le puedo poner n también a la variable, pero como estamos en la calculadora, para no utilizar tantas variables, tenemos reservadas dos para los enteros y dos para los reales. Para los enteros tenemos entero 1 y entero 2, ya los usamos en el Debian mod, y las reales pues las hemos usado en varias. Entonces, pues va a ser real 1, ¿verdad? En real 1 vamos a pedir. Y tenemos una función que pide datos. Entonces le diríamos aquí, no, real 1 es igual a leer real. Tenemos dos funciones, uno que lee un valor de tipo real, otro que lee un valor de tipo entero. Y el mensaje pues va a decir número. Así, número. El dos puntos y espacio que siempre yo le agrego, pues ya lo hace la función. Leer real no. Bueno, ahora ya nada más lo que nos queda es mostrar la raíz cuadrada mandando llamar la función. Le diríamos system raíz cuadrada de, ya no es n, es real 1, más un igual, más, y vamos a mandar llamar la función raíz desde la librería mate. Mate punto, esa la estamos creando nosotros, ya tenemos estas funciones, pues la raíz, ¿verdad? Ahí me pone real 2, no sé por qué, es real. Entonces ya tenemos también el caso 9 para la raíz cuadrada. Vamos a ejecutarlo. Aquí me marca un error en donde. Dice en mate. No, public static. mm, mm, mm. A ver, esa. Fíjense, este else termina aquí. Esta función termina acá. Yo aquí tengo un error que dejen checar cuál es, ¿no? De hecho, bueno, aquí pues ya no lo usé. Es como una llave, el error que tengo. A ver, aquí tengo la clase, aquí abre mate y vamos a ver dónde cierra. Pues si cierra ahí. ¿Qué dice aquí? Se esperaba un return. Ah, ok, ya sé dónde tengo el error. El return lo estoy poniendo dentro del else. Entonces aquí dice el compilador, dice, tú tienes que regresar un valor de tipo doble. Sea como sea, tienes que regresar un valor de tipo doble. Entonces, si la n es menor que 0, estás poniendo un letrero y no estás regresando nada. ¿Sí? Y acá sí estás regresando. Entonces, no siempre es garantía de que regreses algo. Lo que pasa es que este return debe estar fuera del if. Entonces, este return debe estar acá. Ahí lo había ubicado mal. Return a... ¿qué dice? La variable tal vez no, nunca... Fíjense, y esto ya es cuestión del compilador, no de la lógica. Dice que tal vez la A no tenga ningún valor. Y yo le digo, pues que sí tiene porque se lo estoy asignando. Pero dice, pero es que si la A,
Si la n no es diferente, bueno, si es menor que cero, la a se va a quedar sin valor y tú estás regresando un valor. Entonces hay que inicializar la a. Vamos a poner un cero, ¿sí? Ahí esos detalles, pues es como un precompilador, porque antes todo eso se reflejaba hasta tiempo de ejecución. Y qué mejor que se refleja ahorita. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a probarlo. Dice la raíz cuadrada del 9. Número, va a poner un número negativo. Vean lo que sucede. Dice, no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo, pero me dice que la raíz cuadrada de menos 8 es 0, ¿eh? Y pues no es cierto. Bueno, vamos a probar con otro valor. El 64 me da un 8. Ahora, aquí creo que la validación sería mejor hacerla en la aplicación y no en... Acá en la función, lo que se sugiere más que un mensaje, las funciones normalmente no mandan mensajes, no dan salidas, sino es lanzar una excepción. Una excepción cuando no se puede hacer una operación, pero eso pues no lo vemos en este curso. Entonces le voy a cambiar un poquito, ¿eh? Porque si no puedo confundir al usuario. Dado, bueno, que esto ya lo estamos utilizando aquí, acá en los algoritmos eran aplicaciones directamente, acá no, la convertimos en función. Entonces, me voy a ir a la función mate y aquí voy a quitar todo esto. Aquí nada más se va a encargar de calcular la raíz cuadrada. Y la aplicación es la que se va a encargar de validar ese número. Le quité el if, entonces, pues todo esto ya no va. Así quedaría. Le quité el if, nada más está calculando la raíz cuadrada. Entonces, en donde vamos a hacer el filtro es en la aplicación. Así como lo hicimos con la división que al usuario no lo dejamos poner un cero y lo metimos a un ciclo, ¿va? Aquí en lugar de meterle un ciclo, porque esto de que, por ejemplo, en la división, que debe ser mayor o igual que cero, pues sí está bien que lo diga, pero lo que no está muy bien es que lo obligue, porque puede ser el usuario, bueno, entonces no quiero hacer nada, y ahí no, se va a salir hasta que me dé un número que no sea cero. Es un poquito impositivo. Entonces acá, mejor vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner el if. Si real 1 es menor que cero, para que ni siquiera vaya a calcular la raíz cuadrada. Entonces aquí, como es una sola instrucción, no necesito llaves. Aquí le voy a decir el mensaje. Números negativos no tienen raíz cuadrada. Algo así, ¿no? Ese sí es menor que cero. En caso contrario, pues ahora sí que me diga cuál es la raíz. Entonces aquí la validación simplemente la transportamos a lo que es la aplicación. Bueno, vamos a probar. Ahora sí le digo un número negativo. Ya me dice, bueno, es que primero tengo que seleccionar, ¿verdad? 9. Y luego ya un número negativo. Ya me dice, números negativos no tienen raíz cuadrada. Y ya si le digo un número, otra vez 9, y un número, no sé, este número, y ya me dice cuál es la raíz cuadrada. Bueno, ahora, creo que aquí, vamos a salir, nos salimos con el 0. Creo que aquí yo había dicho
que iba a establecer un requisito a la hora de que hiciéramos esta calculadora. No sé si recuerdan ese requisito. Yo dije, nada más vamos a poder utilizar las 4 operaciones básicas o funciones que nosotros mismos hayamos hecho. No vamos a utilizar nada, nada de la librería MAT ni de las librerías de los lenguajes algorítmicos. Y si estamos utilizando una, ¿no? ¿Cuál estamos usando? A ver, chéquenlo. La del valor absoluto. Estamos utilizando la librería del valor absoluto. Entonces, bueno, la idea es que, porque también esto va a ser extensivo para el proyecto. El proyecto se les van a encargar algunas operaciones y tampoco deben usar nada de MAT, ni de las librerías que tienen, ni de las funciones internas que tienen los lenguajes. La idea es que todo lo resolvamos con nuestras propias funciones y las 4 operaciones básicas. Entonces, pues vamos a tener que implementar nuestra función de valor absoluto. Es un requisito que yo puse, ¿verdad? Y para respetarlo, pues no debo usar ni este apps, ni el que está aquí, ni este apps. Este apps es una función de Flowgrid y este apps es una función de PCI. Nosotros vamos a implementar nuestra propia función absoluto. ¿Cómo sería? Ayer veíamos el concepto de valor absoluto, lo recordábamos porque supongo que ya lo habían visto antes. Decíamos que el valor absoluto de un número es el número positivo, no importa si el número es positivo o negativo. Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, a la función valor absoluto le mando un 6, ¿qué me va a regresar? Pues un 6, me va a regresar el mismo número. Y si le mando un menos 6, pues me va a regresar un 6, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer la función. Yo le mando un número, positivo o negativo, y me debe regresar el positivo de ese número. Bueno, entonces, pues vamos a implementar esa función acá. Primero en Flowgrid. No se puede llamar igual que la función aquí de Flowgrid. Tiene que ser otro nombre. Pero es una función nuestra. ¿Sí? Ahora, si hacemos un análisis de esa función, vamos a poner aquí la función. Cuando hacemos el análisis, decíamos, primero vamos a establecer qué nombre va a tener. El nombre de la función. ¿Cuál va a ser? Primero. Y luego, ¿cuáles son los parámetros de entrada? ¿Y cuál es el valor de retorno? Eso es lo que necesitamos definir para poder hacer el algoritmo de la función y saber qué va a ser dentro, ¿verdad? ¿Qué cálculos va a hacer dentro de la función? Con esos datos de entrada, ¿qué cálculos va a hacer para regresar la variable de retorno? Sería variable. Bueno, vamos a ponerle nombre. ¿Cómo se llamaría nuestra función? No se puede llamar apps porque ya está reservado. Inclusive en los 3 lenguajes se llama apps. ¿Cómo le vamos a poner nosotros? Pues yo creo que le vamos a cambiar a absoluto. Así se va a llamar la función, absoluto. ¿Qué parámetros de entrada va a tener? ¿Qué información necesito enviarle yo a la función? ¿Qué le enviamos aquí? Lo pueden ver en el algoritmo, en Java. ¿Qué le enviamos a la... Aparentemente aquí son 2 variables, pero en realidad es el resultado de la resta de 2 variables. Entonces, el valor absoluto, y lo podemos checar aquí en Java, aquí. Si le pongo aquí mat.apps, vean cómo nada más pide un solo parámetro. Es el número del cual voy a obtener el valor absoluto. Nada más que aquí hay versiones para doble, flotante, entero y entero largo. Bueno, para nosotros lo vamos a utilizar para tipos dobles. Entonces, nada más va a recibir un solo parámetro, el número del cual necesito el valor absoluto. Entonces, aquí lo pondríamos. Y se puede llamar n. De manera típica, un número, un valor, voy a llamar n. Y el valor de retorno es valor positivo de n.
Bueno, pero aquí en los algoritmos, sobre todo en Flowgorin, no, también en PCIN, me obliga a usar una variable de retorno. Luego vamos a ver que en realidad la mayoría de las veces no es necesaria una variable de retorno, porque la función puede regresar el resultado de una expresión sin guardarla en una variable y luego regresar la variable. Puede regresar return a más b, por ejemplo. Una función que sume dos números, a y b. En lugar de poner una doble suma igual a más b, return suma, podemos poner return a más b. Y ya no utilizo la variable de retorno. Pero en los lenguajes algorítmicos sí lo pide. Yo entiendo que es porque pues estamos aprendiendo y que quede bien claro que es un valor de retorno. Por eso ahorita le puse valor de retorno, ¿no? Pero acá lo extienden a variable de retorno. Tiene que ser en una variable. Bueno, vamos a ponerle un nombre de variable. Vamos a decirle valor. ¿Sí? Así se va a llamar la variable de retorno. Muy bien, entonces nos vamos a Flowgorit y vamos a agregar una función que se va a llamar absoluto y va a tener un parámetro que vamos a llamar n y es de tipo real. Y la variable de retorno también va a ser de tipo real y se va a llamar valor. Y entonces ya tenemos definida, configurada nuestra función. Va a recibir un valor en n y va a regresar s, pero siempre positivo. Y bueno, aquí, ¿qué es lo único que tendremos que hacer? ¿Cómo le hacemos para que valor tenga un dato? ¿Qué operación vamos a hacer? Si llega un valor positivo, valor va a ser igual que n. Y si llega un valor negativo, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo le hago para que el menos 6 se convierta a 6? ¿Por? ¿Lo multiplicamos por cuánto? No, menos el mismo número, si no va a quedarte menos por menos 1, multiplicándolo por menos 1. Entonces, aquí sería una condición, es una función muy corta, nada más preguntaríamos, si la n es menor que 0, o sea, es negativa, ¿verdad? Entonces, si es verdadero, el valor, una asignación, el valor va a ser igual a la n que llegó por menos 1. Y si no, si la n es positiva o 0, pues valor va a ser igual que n, no va a cambiar nada. O sea, aquí una asignación que diga valor es igual a n. Y lo que se va a regresar es valor. Entonces va a llegar el número en n. Si es positivo o 0, esto es falso y valor va a ser el mismo, ¿sí? El mismo que la n. Y luego, si no, si fue verdadero, pues lo multiplicamos por menos 1. Ok, y entonces acá en el programa principal, pues ya no vamos a usar apps, vamos a usar absoluto. Aquí. En lugar de apps, vamos a usar absoluto. Valor absoluto. Bueno, vamos a probar porque capaz de que lo cambiamos y no funciona, ¿vale? La raíz de 400 es 20. Aquí, como les decía, pues dejamos la salida de A y B para enterarnos cómo se iban moviendo, pero en realidad pues no deberían. Ya si lo integráramos, habría que quitarle esa salida de A y B. Ahí está la raíz de 400. A ver, la raíz de un número negativo. Me dice que no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora en PCIN. Vamos a crear nuestra función. Así es que vamos a agregar una función. Y pues vamos a tomar como referencia la función que tenemos acá, ¿no? La de valor absoluto. A ver, diríamos, ¿cuál es la variable de retorno? Le pusimos valor. ¿Sí?
Ah, pero aquí valor es reservado. Bueno, vamos a ponerle val. Luego, el nombre de la función es absoluto. Y el parámetro es un número de tipo doble, que aquí no me pide el tipo de dato. Hay que declarar la variable de retorno, recuerden. Definir el val como real. Y entonces aquí ponemos una condición, un if. Pondríamos una condición. Y la condición dice, si la n es negativa, si es menor que cero, entonces el valor, o val en este caso, se va a calcular multiplicando la n por menos 1. Aquí le pongo paréntesis para que no haya confusión. No, es por menos 1. Y si no, entonces el valor es igual que n. Si la n que llegó es positiva o cero, regresa igual. Y acá entonces vamos a poner mientras absoluto. Así se llama nuestra función. Y entonces lo ejecutamos y empezamos a calcular raíces cuadradas de 1031.62. La de 625 es 25. ¿Sí? Y así, ¿verdad? La raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de un número negativo. Menos 6. No se puede calcular. Sigue trabajando pues correctamente. Nada más que, como les digo, pues tuvimos que agregar la función porque por ahí yo puse un requisito que no vamos a usar nada, ninguna función interna del lenguaje y de en Java, pues ninguna función de mat. Y ya bueno, con esto ya lo estamos cumpliendo. Nada más nos falta ponerlo en mate. La aplicación, aquí la aplicación no va a... ¿Dónde quedó la aplicación? Pues aquí no le vamos a mover nada, donde vamos a cambiarle es en, en mate. En mate estamos utilizando mat.apps y dijimos que esto no lo permitimos. Sí se puede y funciona y todo, pero es un requisito. Entonces vamos a agregar nuestra función mat absoluto. Aquí sí le podemos llamar apps porque como está separada de math, es otra librería, pues sí le podemos llamar apps, que tal vez sea el nombre más común para esta función. Bueno, entonces vamos a agregar esta función aquí abajo, ¿eh? Le diríamos public static doble, se va a llamar apps y va a recibir como parámetro una variable de tipo doble. Doble E. Luego, eh, vamos a definir la variable de retorno. Esto sería doble. Aquí sí le podemos poner valor. Y acá sería un sí, ¿verdad? Un if. Si n, el valor que llega como parámetro, es menor que 0, entonces valor es igual a n por menos 1. Fíjense que si se puede hacer esto. Vamos a checar si se puede hacer eso. ¿Por qué digo que, o por qué tengo duda? ¿Cuál tiene más prioridad? ¿La multiplicación o la resta? La multiplicación, ¿verdad? Entonces aquí primero haría la multiplicación y luego que después hace una resta o qué hace. Lo que sucede es que el menos tiene una doble función como resta, como operación resta, pero cuando está a la izquierda de un identificador o una constante actúa como signo. Vamos a ver si eso funciona. En caso contrario, valor es igual a n.
Y bueno, ya está la función absoluto, ahora vamos a utilizarla acá, ¿verdad? Mat está prohibido. Entonces, le voy a poner mate. Y ya estaríamos usando la función nuestra. Ok, bueno, vamos a probar. Me dice que tengo un error aquí, vamos a ver en dónde. Aquí en mate. Ah, me faltó regresar la variable. O sea, no puse el return. Bueno, entonces aquí sería return value. Siempre cuando ponemos nosotros la función, si solamente cuando le ponemos void, no es que no vamos a regresar nada. Pero si le ponemos un tipo de dato, hay que regresar un valor de ese tipo de dato. Inclusive podemos ponerle return 5.8 y ya, no marca error, pero siempre va a regresar 5.8. Muy bien, entonces, a ver, ahora sí lo probamos. La raíz cuadrada, 9. La raíz cuadrada de, no sé, de 81. Ahí está 9. Nosotros lo hicimos una precisión de 8 decimales. Podríamos cambiar esa precisión simplemente moviendo aquí. Le podemos poner pues unos 2 decimales más, porque creo que las calculadoras, al principio las calculadoras trabajaban 8 decimales de precisión. Ahorita pues ya trabajan muchas, pero creo que ya el estándar trabaja como 10. Entonces le agrego 2 ceros para que me dé un poco más exacto. Entonces vamos a probar. Aquí sería 9 del 81 para que me dé 9, ¿no? Pues bueno, de todos modos, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si nosotros lo formateáramos a 10 decimales, pues ya desaparecerían estos y nada más quedaría el 9. Mande. Sa- Sale porque como es un cálculo que se hace a través de sumas y multiplicaciones, no llega, bueno, es que no estuviste ayer, para que no salieran esos ceros, nosotros tendríamos que poner aquí que que fueran iguales A y B. Pero ayer veíamos que había ocasiones en que por las operaciones y por tantos decimales que hace, eh, no llegaban a ser iguales y se quedaba ciclado. Entonces lo que tuvimos que hacer es establecer una especie de precisión y es cuando metimos el valor absoluto y aquí pusimos el número de decimales. Esto quiere decir que ya no se va a quedar ciclado, porque no siempre se quedaba ciclado, pero muchas veces sí. Entonces ya con esto no se queda ciclado, pero perdemos un poco de precisión, ¿sí? Entonces nada más es por falta de precisión nada más, ¿sí? Entonces, aquí todavía podríamos, bueno, vamos a poner la raíz cuadrada de 10,000, debe ser 100, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí da exactamente 100. Es que todo depende de los números que vaya dando. Ayer veíamos que unos con 4 o 5 vueltas el ciclo daba el resultado, otros necesitaba más y otros de plano nunca terminaban. Y es cuando tuvimos que meter esa precisión. Y valga la redundancia, la precisión es para perder precisión, ¿sí? Bueno, entonces vamos todavía podemos modificar un poco, por ejemplo, aquí no, fíjense, si yo estoy en la aplicación, aquí sí es necesario ponerle mate cuando quiero llamar las funciones, que aquí todavía está ejecutando. Si por ejemplo yo aquí le quitara mate, me va a marcar un error, porque dice que factorial no lo conoce y realmente no lo conoce, estamos en la aplicación. El factorial está en mate, en la librería o archivo mate. En cambio, si yo me voy aquí dentro de mate y utilizo una función propia nuestra, pues estamos dentro de mate, aquí no hay necesidad de ponerle mate, porque estamos dentro de mate. Entonces aquí no va a mandar llamar el valor absoluto de mat h, porque ni siquiera lo estoy invocando.
lo va a mandar llamar el de aquí, ¿va? Y les decía yo que pues muchas veces no se requiere una variable de retorno, muchas de las veces. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos prescindir de esta variable y decirle, si el valor es, si n es negativo, vas a regresar n por menos 1. Y si el valor es positivo, vas a regresar la n. Por ejemplo, así quedaría. Si la n, ahí lo que el compilador cuida es que yo tenga que regresar, sí o sí, tengo que regresar un valor de tipo doble. Y aquí se lo estoy garantizando porque si es verdadero, regreso esta operación. Y si es falso, regreso esta otra. Entonces siempre voy a regresar algo. Por eso ya no me marca error. Entonces eso, pues me simplifica un poquito la función. Eh, Aquí, bueno, ya la probamos para ver que no sufrió ningún cambio. Aquí 9, la raíz cuadrada de 5, 2.23. Y así va a ser. Lo podemos checar en la calculadora. No sé si alguien lo puede hacer. A ver hasta dónde nos salen igual los decimales. Porque pues creo que es bastante aceptable nuestro resultado. ¿Hasta cuál empieza a ser diferente? O tal vez su calculadora no de tantos decimales, ¿no? No sé. De la computadora, Sí, está igualito nomás, en vez de 8 trae 9. acá al final. Sí, hasta el último. Tal vez aquí redondea, ¿verdad? Pero vean, para efectos prácticos, pues ese valor está bastante aceptable. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues ahí le vamos a dejar.